Término que designa un movimiento que apareció en Francia en 1848, a raíz de la revolución que pasó en ese año, por lo que se vinculan las ideas sociales a favor de los más pobres, y se extendió hasta 1880. Tiene como antecedentes el redescubrimiento de la pintura holandesa del siglo XVII y la influencia de los maestros barrocos españoles, como Velázquez, Alonso Cano, Francisco Pacheco, y como movimiento se opuso polémicamente tanto al romanticismo como a la pintura académica. La meta del realismo no es la belleza, sino la verdad, y por tanto el conocimiento de la realidad. Dentro de este marco, las escenas de trabajadores alcanzan bastante relieve. En 1848, Marx publica el Manifiesto Comunista, fruto de la situación económica y social que estaba atravesando Europa en aquellos años, sacudida por la nueva oleada revolucionaria. El protagonista ahora va a ser el pueblo, que lucha por mejorar su situación. Estos son los años de surgimiento del obrerismo y de las reivindicaciones laborales, y esta situación hace que el arte europeo también se vea afectado. Desde la década de 1840, el arte está dominado por grupos que se autoproclaman realistas. Los artistas entendían el realismo como una reacción frente al movimiento romántico, que se evadía de sus mundos de ensoñación y de recuerdo histórico. Su principal objetivo es dar cuenta de la realidad que rodea al artista, realidad en su sentido más amplio y no solo en los aspectos más amables o singulares. Courbet. Podemos considerarle el padre del realismo. Este se dedicaba a copiar a los grandes maestros, pero siempre con un planteamiento muy personal. En 1850 presenta Entierro de Ornans, obra que representa un entierro rural. La referencia inmediata la podemos encontrar en el entierro del conde de Orgaz, del Greco, figuras que se distribuyen sin jerarquía aparente detrás de la fosa que está abierta para recibir el ataúd que llevan los personajes de la izquierda del lienzo. Millet. Sus cuadros giran casi siempre en torno a un mundo rural, aunque con una mentalidad y un tratamiento diferente al de Courbet. Ha pasado a la historia como el pintor de campesinos, aunque en una atmósfera sosegada, lo que impide que represente el sufrimiento y el esfuerzo cotidiano, identificándose con la gente del campo. El cuadro más conocido del francés es Angelus, en el que representa a una pareja de campesinos que han parado su trabajo en el campo para rezar un momento. Millet busca destacar la humildad de sus campesinos, que trabajan en una tierra tan pobre que solo da un cesto de patatas. No hay reconsentimiento ni crítica social. Reconcilia al hombre con la naturaleza. El aire de serenidad y tranquilidad se ve potenciado por la luz del atardecer, en el que coloca la escena, y por la simplicidad de la composición, un rectángulo dividido en dos por la línea de horizonte, en el que solo aparecen las dos figuras de pie. Daumier, francés que refleja irónicamente el mundo burgués de Francia con sus tragedias y presos de la política. Su formación fue completamente autodidacta, contemplando la colección del Louvre, especialmente la pintura española. Sus temas son 100% urbanos, dedicándose mucho a la ilustración gráfica. Tiene grandes dotes para el dibujo y gran agudeza intelectual para la crítica y la caricatura. Sus cuadros son de tonos negros, con contornos muy marcados y sinuosos. Posiblemente su cuadro más famoso sea El vagón de tercera. Hizo varias versiones de este mismo cuadro, con una línea ágil y muy marcada. Realiza casi una caricatura de un vagón de ferrocarril, el nuevo medio de transporte de la revolución industrial, que podía ser un reportaje periodístico de la realidad del siglo XIX. El realismo está representado sobre todo por la pintura de tema histórico, posiblemente debido a que las circunstancias sociales y económicas hicieron que la pintura realista de crítica social tardara mucho más tiempo en llegar. La pintura histórica busca reflejar los grandes momentos gloriosos del pasado nacional,
y evidentemente está muy vinculada a la construcción de un Estado liberal burgués y al nacionalismo. Los temas elegidos normalmente son temas dramáticos. Aquellos de los autores de este género podemos destacar a José Casado de Alisal, con La rendición de Bailén; Francisco Pradilla, con Doña Juana la Loca acompañada del cadáver de Felipe el Hermoso; o Eduardo Rosales, con El testamento de Isabel la Católica. Otro de los pintores españoles de esta generación es Mariano Fortuny, vinculado al realismo por su gusto por el detalle. Los temas populares son cierto exotismo y orientalismo. El tipo de luz o pincelada lo acerca al naciente impresionismo. Su temprana muerte cortó lo que podía haber sido una exitosa carrera, de la que destacamos obras como La Vicaría, de pequeño formato y abigarra pincelada, exuberante policromía, en la que emplea magistralmente las luces y brillos. El paisaje realista está representado por pintores como Carlos de Haes, que se centra sobre todo en el paisaje montañoso de picos de Europa. También podemos hablar de Ramón Casas, que quizás sea el autor más cercano al realismo, utilizando temas cotidianos y de denuncia social. Lo podemos ver en su obra La carga.